Damos inicio al tercer capítulo del espacio Debate entre Jóvenes. En esta ocasión nos reunimos en el Polideportivo La Canaleja para un tema fundamental, la diversidad en el deporte. El mundo deportivo, con sus hazañas, competiciones y valores, también refleja la riqueza de nuestra sociedad. Hoy nos vamos a sumergir en un debate sobre la diversidad en todas sus formas. En un momento en el que el deporte tiene el poder de unir a las personas, es esencial entender cómo la inclusión y la equidad puede fortalecernos aún más como sociedad. Agradeceros seguir una vez más este interesante debate que promete enriquecer nuestro conocimiento de la diversidad en el mundo del deporte. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a este tercer capítulo de Debate entre Jóvenes. Debate entre Jóvenes es una iniciativa del Ayuntamiento de Alcorcón a través de la Concejalía de Juventud, Diversidad, Innovación Tecnológica y Deportes, y lo que busca es acercar diferentes temáticas, temas que puedan llevar a debate, a discusión a nuestros jóvenes del municipio. En el primer capítulo hablamos sobre salud mental, en el segundo sobre fake news y hoy vamos a hablar sobre diversidad en el deporte. Y esta concejalía no puede hacer otra cosa que compartir esa parte de juventud con deporte, ¿no? Entonces hoy nos acompañan personas que seguramente os suenen, ya sea de televisión, de cine, y esperamos que lo disfrutéis. Y nada, simplemente dar la bienvenida. Helen, Sergio, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuando hablamos de deporte, hablar de deporte inclusivo ya debería dejar de ser así, deberíamos hablar de deporte. Entonces hoy vamos a hablar de deporte, ¿vale? Vamos a referirnos simplemente a deporte porque todo debe estar dentro del deporte. Y nos encanta siempre que vamos a actos con clubes deportivos o actos aquí en Alcorcón, a mí me encanta hacer ese símil de el deporte al final es un reflejo de nuestra sociedad. El deporte refleja lo bien que lo hacemos y lo mal que lo hacemos. En el momento en el que estamos como sociedad, hacia dónde queremos ir, los derechos que seguimos luchando y consiguiendo día a día, y el deporte, mi opinión, es que es un reflejo claro de lo que vamos consiguiendo como sociedad. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de deporte en diferentes ámbitos, pero vamos a arrancar por deporte femenino. Y es que, Andrea ha vivido y vive en su día a día, en su trabajo, cómo evoluciona el deporte femenino, especialmente el fútbol femenino, ¿no? Que es quizá la corriente a través de las campeonas del mundo que está dando más impulso en los últimos meses al deporte femenino, pero no nos olvidemos de la variedad de deportes femeninos y de atletas de élite, además, que tenemos también en Alcorcón. Andrea, tú, primera pregunta es, cuéntanos un poquito qué haces en tu carrera profesional. Bueno, yo lo vivo efectivamente porque trabajo en Jugones, en La Sexta, en el informativo, y la realidad es que sigue costando mucho, ¿no?, meter a las mujeres en un informativo, principalmente por la visibilidad, por los derechos, porque las marcas no terminan de apostar, por mucho que el 8M luego haya mucho color morado, la realidad en el día a día no es esa, y es complicado. Y es verdad que el fútbol en concreto es un poco la prolongación de el heteropatriarcado, ¿no? Es el espacio donde más seguro se siente ese tipo de espectador, y entonces es donde es más complicado entrar. Quizá por eso que hayan sido campeonas del mundo le ha molestado a más de uno, seguramente. Ha sido un espacio que mucha gente cree que no es suyo, básicamente. Yo lo he sentido así desde dentro. Ha sido una alegría. Que no es de ellas, ¿no? Es como un espacio, claro, que el fútbol es de los hombres. El fútbol es de los hombres y ellas están ocupando un espacio que hacéis aquí. O sea, sí que estaba bien cuando no hacían ruido, ¿no? Estas están jugando, pero no me acuerdo ni dónde, ni si había equipo, ni si el Madrid tenía equipo y el Barça había ganado no sé qué, ¿no? Bueno, pues no. Ahora somos campeonas del mundo, campeonas de la Champions, y es una realidad que yo creo que molesta, que hay que seguir peleando desde dentro, desde los medios tradicionales, por supuesto, hay que hacer una reflexión porque ellas han sido campeonas del mundo sin prácticamente nadie que pujara por sus derechos. El Mundial lo compraron en el último momento porque nadie quería pagar por comprarlos. Es verdad que estaban a un precio exorbitado, eso es otro, pero nunca se hubiera dado con un Mundial masculino, o sea, eso es una realidad. Entonces, yo lo vivo desde dentro, efectivamente. Yo vivo cómo cuesta en un informativo que salga una imagen de fútbol femenino. Cómo cuesta. Claro, porque imagino que vosotros repartís cada día, que a lo mejor no funciona así, ¿no? Pero repartís un poco cada día las temáticas dentro del programa, lo que vais a tratar. Imagino que el deporte femenino, está quizá en una esquina, ¿no? Y los mayores éxitos, pero no tanto el día a día. A ver, el problema principal de las televisiones son los derechos audiovisuales, que esto es un mundo aparte, porque tú no puedes emitir algo si no tienes derecho a ese algo.
Entonces, ahí no es tan fácil, por ejemplo, ¿no? Porque pasa con muchas cosas, pero bueno, en los deportes también pasa, en los masculinos, quiero decir, eso es real, pero que por qué no se tiene ese algo, ¿no? Hay que pagar por ese algo, pues en el masculino se paga, pues en el femenino que se paga un poco también, ¿no? Pero efectivamente, en la escaleta que se suele llamar de un programa, pues si hay deporte femenino suele estar muy abajo. Y ahora que hablábamos del Mundial y de los derechos y de que, bueno, que a lo mejor no había tanta gente interesada, ¿no?, en comprar el Mundial femenino, lleva pasando 40 años lo mismo en el fútbol sala, por ejemplo, ¿no? O sea, el fútbol sala, hay Mundial masculino de fútbol sala desde 1982, que ya es una pasada, 40 años, y yo no estaba, pero sé que era esa fecha, y el primer Mundial femenino de fútbol sala va a ser en 2025. O sea, es alucinante desde el 1982 al 2025. Cuando tenemos, bueno, es que los equipos españoles es una locura, la selección española es una locura, que le planta cara a la brasileña, y ves ahora que estamos celebrando que en un deporte que cada vez también está aumentando, ¿no?, de seguidores, de deportistas, la base es muy potente, va a haber un Mundial en 2025. Y da rabia, ¿no?, porque es como que lo hemos celebrado como un hito. Joder, tenía que haber sido un hito de hace años, ¿no? Pero bueno, ocurre un poco y seguramente en un montonazo de deportes estamos yendo, pues bueno, el mundial de masculino y unos años después el femenino, ¿no? Totalmente, y de hecho pues es que la liga de fútbol es profesional desde hace 3 años. Exacto. O sea, es que es dramático, el sueldo de las jugadoras apenas llegaba a los 1.000 euros, el mínimo básico, no tenían hasta hace 2 años derecho a bajas por maternidad, prácticamente no estaban cubiertas por la sanidad de los clubes no estaban obligados, no tenían derecho a vacaciones, o sea, esto es hace 2 años, o sea, hace nada, entonces... Por eso es tan sorprendente que hayan ganado un mundial, a pesar de todo lo que les rodeaba, a pesar de un contexto en el que pues, yo además he tenido la oportunidad de jugar al fútbol en divisiones, bueno, he jugado en segunda división mucho tiempo y yo no tenía ni agua para los entrenamientos, nos lavábamos la ropa, nos pagábamos muchas veces los hoteles nosotras en ascensos a primera división, te estoy hablando. Entonces, bueno, hemos avanzado mucho. ¿Hemos avanzado mucho? Sí, pero solo faltaba, ¿sabes?, que no hubiéramos avanzado, o sea, hemos avanzado lo mínimo digno para empezar a ser deportistas profesionales, que es lo que al final son las futbolistas, las jugadoras de balonmano, de básquet, de waterpolo, que han vuelto a ser subcampeonas de Europa, que están en los Juegos Olímpicos, todas esas deportistas que al final pues no tienen visibilidad, ¿no? La capitana de la selección de waterpolo es de Alcorcón. Sí, pues... Sí, tenemos, y 2 de los chicos de waterpolo son también de aquí. Es que tenemos que barrer para casa, pero en Alcorcón ya lo veréis que hay mucho deportista por ahí. Sí. Que, la nueva introducción, bueno, nuevas plataformas, ¿no?, como puede ser pues Twitch, los youtubers, etcétera. ¿Tú cómo estás viviendo que esa nueva entrada de forma diferente de hacer periodismo, que no es solo el periódico, la radio y la televisión? ¿Tú crees que está aportando y ayudando al deporte femenino, por ejemplo, también a tener más hueco? Sí, yo creo que sí, o sea, todo suma, toda visibilidad suma para que ellas tengan más presencia, pero lo interesante sería que una vez les enganchas, ¿no?, desde esas plataformas, luego puedan verlas como deportistas, que realmente se conviertan, pues, que se den los deportes por televisión, por las plataformas, por lo que sea, ¿no?, pero que se compren esos derechos, porque además de pues, ser Alexia Putellas, por poner un ejemplo, una gran referente fuera del terreno de juego, es increíble cómo juega al fútbol, ¿no? Y para mí eso es lo bonito también de las nuevas tecnologías, que te acercan de los nuevos medios a ver a las jugadoras y a las deportistas más allá que el propio partido, ¿no? Y creo que es la magia, creo que es lo que hay que explotar, porque el deporte masculino se ha alejado mucho de la gente, están en otra galaxia, a nivel económico y a nivel social, o sea, tú les ves andar y dices, ¿sobre qué nube, no, vas? Y lo bonito del deporte femenino yo creo que es eso, además está pasando cada vez más, yo no me había encontrado con esto y desde que empecé a trabajar hasta ahora, yo ahora voy a los campos y la gente lleva las camisetas de los nombres de ellas, que de verdad eso no pasaba, eso era imposible, y ya que un niño llevara atrás a Aitana, eso era imposible, ¿no? Y eso ya pasa y para mí es realmente la piel hasta la gallina, porque es lo importante para mí, que ellas tengan referentes y que si quieren ser o no, que ellas decidan, pero si quieren ser futbolistas, se proyecten como una Aitana, no como un Ronaldinho, ¿no? Ya no te dicen cuando les preguntas a las familias o a ellas, oye, ¿quién es tu jugadora favorito? Ninguna te dice Ronaldinho, Messi, Cristiano.
Ya te dicen Ivana, Alexia, pues Sandra Paños, y eso es bonito. Ellas y ellos, muchos niños también. Evidentemente a alguna niña le seguirá gustando Messi. Por supuesto, pero ella sabe que puede ser Balón de Oro, ella sabe que puede ser campeona del mundo y sabe que puede dedicarse a eso. Qué bonito. Bueno, pero que volvemos a lo mismo. Al final el deporte es el reflejo de la sociedad, y creo que todo ese esfuerzo del feminismo que se ha hecho y se sigue haciendo y se debe seguir haciendo, al final también lo vemos reflejado en otro campo de batalla, que es el deporte. Y bueno, un tema un poquito más peliagudo, que ojalá no hubiésemos tenido que hablar nunca de este tema y que no hubiese ocurrido, ¿no? Pero bueno, pues campeonas del mundo, vamos a celebrarlo y de repente ocurre, es que no sé ni cómo llamarlo, la verdad, no le encuentro palabras, pero bueno, ocurre un hecho muy desafortunado, muy desagradable, muy mal elegido y no consentido, que es ese famoso beso a Jenni Hermoso, a la campeona del mundo. ¿Tú cómo lo viviste detrás de las cámaras, como periodista, cómo fue? Pues mira, yo narré el partido en el Chiringuito, narré la final, y en el momento de la celebración yo veo algo raro. Y digo, pero claro, es todo tan rápido, es cuestión de segundos, ¿no? Y esa misma noche nos vuelven, a mí me pasan un tuit en el que, precisamente hablando de los nuevos medios, esto se empieza a hacer viral en redes, porque la retransmisión se vio un segundo, o sea, medio frame. Y a mí me lo pasan y yo pienso, es un montaje, o sea, esto es imposible que sea verdad. Bueno, pues era verdad, por desgracia las pesadillas existen también, y a partir de ahí pues fue pues una locura constante de todo lo que sucedía, no solo el beso en sí, sino la actitud posterior de las instituciones en este caso, y en concreto de este señor, de Luis Rubiales. Los siguientes, no sé si fueron 70 días, fue una absoluta locura de acoso hacia Jenni Hermoso. Fue así, yo lo viví porque ellas se fueron a celebrar a Ibiza, yo estuve allí en Ibiza y lo vi. Y bueno, la verdad es que fue duro verlo como periodista también, porque lo máximo que puedes hacer como deportista es ganar un mundial, o sea, como futbolista, y yo vi en ellas tristeza, incluso en la celebración, vi en ellas un empoderamiento pero obligado, ¿no? No era el momento de empoderarse, pero bueno, también sentí orgullo de ver cómo se unían, de ver cómo incluso dejaban a un lado las alegrías para decir, oye, se acabó, esto ya no puede seguir pasando. Yo creo que la victoria del Mundial se ha convertido en algo mucho más poderoso, a pesar de todo lo feo que tuvimos que vivir las personas que pues salimos a dar la cara por la versión de Jenni Hermoso, que por suerte fuimos muchas, y bueno, pues a Jenni Hermoso la acosaron mucho, pero a todos y a todas especialmente pues también, o sea, a mí me insultan habitualmente, a mí me insultan bastante, porque además yo soy una mujer, creo que esté en la televisión, claro, eso partiendo de la base, pero yo soy una mujer que narra fútbol masculino, entonces bueno, ya partiendo de esa base yo también estoy ocupando un espacio que era de Manolo y de Juan Manuel, no era de Andrea. Entonces, partiendo de esa base, estoy acostumbrada al insulto, pero a pesar de estar acostumbrada al insulto, con lo de Jenni Hermoso me amenazaron, me llegaron a dar la dirección de mi casa, amenazaron a parte de mi familia a través de mis redes sociales. Bueno, en fin, fue un habitual que yo me tomé relativamente bien, pero la realidad es que si eso lo viví yo, no me quiero imaginar lo que estaban viviendo ellas. Entonces, pues fue un aprendizaje. Yo me di cuenta con lo de Jenni Hermoso que bueno, que lo que incomoda hace mucho ruido, pero que a veces el ruido pues es necesario para que la gente despierte. Entonces, pues si alguien despertó, si un 0,01% de la gente que veía normal que un jefe te bese sin consentimiento, si la gente que entendía que era normal que te trataran como una niña, que te menospreciaran en el trabajo, pues si ese porcentaje muy pequeño ha despertado con el tema de Jenni Hermoso, pues yo me alegro de haber participado en ello. Sí, aquí el mérito es absoluto de ellas y de todas las mujeres que lo han vivido en su día a día en el deporte. Miles de deportistas han sufrido esto, me encantaría decir cientos, pero han sido miles. Gimnastas acosadas por sus entrenadores, bueno, en fin, tenistas, o sea, hay un movimiento, ¿no? Incluso, entonces, bueno, lo de Jenni Hermoso efectivamente fue una representación de la sociedad y lo que llevaba mucho tiempo pasando, pero lo vimos todos y todas. Es que además en los deportes
Al final la figura de entrenador, entrenadora y jugadores, jugadoras, pues hay una diferencia de poder, ¿no? O de rango, bueno, pues hay una estructura, hay una jerarquía dentro de los clubes. Y hablamos mucho de acoso sexual, de violencia sexual, pero nosotros, por ejemplo, ahora en Alcorcón estamos modificando la ordenanza de instalaciones y el régimen sancionador que, bueno, pues rige un poco el uso y la normativa de las instalaciones para añadir un capítulo sobre acoso sexual a cualquier género y a cualquier persona, porque es una realidad que muchas veces se soluciona echando o apartando al entrenador o la entrenadora de turno, pero son cosas que creo que hemos vivido, vamos, yo he tenido compañeras que lo han sufrido, compañeros que lo han sufrido, y que quizá no estamos poniendo el foco, ¿no? Entonces nosotros como institución, las administraciones, también tenemos un papel muy importante en proteger, en poner esos límites y bueno, en Alcorcón pues lo estamos intentando. Y bueno, pues vamos a pasar un poquito a otro tema, vamos a hablar con Helen y con Sergio. Lo primero, bueno, actriz, actor, Campeones es la película donde habéis coincidido, que por cierto la vi y me encantó. Estamos pidiendo a gritos tercera parte, pero bueno, ya se verá, no nos podéis soltar spoiler. Nada, lo primero es un poco, bueno, pues cómo vivisteis, ¿no? La grabación de la película. Al final trata un tema esencial, deporte inclusivo, deporte diverso para todos, deporte en general. Y bueno, cuéntanos, Sergio, tú cómo has vivido la película. Pues yo vine de Campeones 1, de practicar directamente de primera línea el baloncesto, ¿vale? Yo he practicado baloncesto, juego fútbol, ¿vale? Estoy federado. ¿Dónde juegas? En el Rayo. Anda. Y estoy federado y sí que es verdad que el baloncesto, pequeño sí que me gustaba mucho el baloncesto, me gustaba mucho el estudiante y sí que es verdad de que de muy chico sí que me ha gustado practicar el baloncesto. Que ya te hemos visto tirando unos tiritos y nada mal, ¿eh? Y desde el Nosotros cole, no lo metíamos, pero tú sí. Y en el cole pues empecé a jugar baloncesto y me apunté a un equipo y todo de baloncesto. Y de vez en cuando pues, paro con mis amigos a jugar a baloncesto, una pachanga 5 con 5 o 3 con 3. Sí que es verdad que con Campeones, por ejemplo, desde la primera película, pasamos un casting de 300 personas con diferentes fundaciones y tuvimos la suerte de yo y mis 11 campeones fuimos seleccionados por Javier Fese y Luis Manson de participar en este gran proyecto, y la idea de Fese era baloncesto, directamente baloncesto, y directamente luego desde Campeones a Campeones 2 se cambió directamente de una de baloncesto a un error al atletismo. ¿Y qué tal la fase del atletismo? Bien. Tú corres. Sí, tú corres corro. bastante. Sergio corre bastante, o sea, corro. Dentro de la peli y fuera de la peli. Sí, O sea, sí. tú corres bastante. Corro. En el fútbol eres extremo, por lo menos, ¿a que sí? Corro. ¿Ves? Corro. Y sí que es verdad que hay que practicar cualquier tipo de deporte, sea atletismo, sea baloncesto, sea hockey, sea lo que sea. ¿Qué te gustan más, los deportes en equipo o deportes individuales? Tú haces fútbol, que es deporte en equipo, pero ¿te gustan también los deportes individuales o...? Individual me gusta el tenis, individual me gusta el tenis, me gusta mucho el individual, el boxeo, pero pasa que el boxeo está más con equipo, pero lo que más me gusta, si me das a elegir, prefiero en equipo. ¿Y el fútbol es tu deporte favorito? Sí. O sea, tú ahora durante tu semana, ¿qué practicas? ¿Fútbol? ¿Baloncesto a veces cuando sales a jugar con los colegas a las canchas? ¿Algún deporte más que hagas? Bueno, tenis... No, más lo que más practico es el fútbol, porque juego, compito, y en tiempo libre, pues de vez en cuando me echo una pachanga 5 con 5 en baloncesto. ¿Cuánto entrenas de fútbol? Para no perder la táctica. Por si acaso hay otra película que necesite... ¿Y fútbol cuánto entrenas? Entreno de lunes a miércoles 3 horas. Joder. Una hora Físico una hora y cuarta y- en físico y luego la hora en gimnasio recuperación. Muy bien, En ¿eh? gimnasio. Y Está más fuerte que tú, ¿eh? Está más fuerte que yo, desde luego. Estás más fuerte que yo y entrenas más que El yo. Pues gimnasio. un día tenemos que ir a verte. Ya haremos una rutita para ir a verte. Y Helen, ¿tú cómo has vivido trabajar con estos campeones? Pues la verdad es que ha sido un regalazo.
Sí que lo ha sido. Y luego también esto que hablabais del deporte, yo reconozco que no he sido muy deportista, pero este sí que ha sido el primer rodaje en el que he visto lo importante que es trabajar desde ese espíritu del trabajo en equipo, porque desde que empezamos a ensayar, además de ensayar el guión, los chicos tenían que entrenar atletismo y aunque yo no tenía que entrenar, iba a los entrenos con Elisa, la entrenadora, que por cierto me ha parecido interesante esto de lo que habéis hablado antes, porque bueno, también me parece que han apostado también ahí en diversidad, ¿no? Traer una entrenadora, yo hago la primera un entrenador y una entrenadora joven, con ganas, me parece algo súper interesante. Y bueno, lo que decía, que este trabajo en equipo, ¿no? Se ha visto reflejado en la pieza final y luego también en los días de rodaje, ¿no? Que cuando de repente estaban tres en escena y vosotros veis a esas 3 personas, pero el resto estábamos detrás animándoles, recordándoles su parte del texto si se les olvidaba, o sea, ese espíritu de trabajo en equipo se ha visto hasta el final. Y luego una anécdota, el día que dijeron las nominaciones de los Goya, para los premios Goya hemos estado candidatos diferentes actores y actrices, entre ellos Sergio y yo, que hemos sido candidatos pero no nos han nominado, no pasa nada. Bueno, pues el día de las nominaciones nominaron a Brian Aitor, que como actor revelación, y ese mismo día luego nos íbamos... Y a Ana, y a sonido. Y a sonido. Es verdad. Digo, del elenco solamente ha salido Brian Aitor, entonces bueno, yo felicité a Brian Aitor y dije, bueno, qué suerte, ha sido nominado, y luego fuimos todos a Ibiza porque era el día de la diversidad funcional, el mismo día de las nominaciones. Y cuando llego al aeropuerto están todos... campeones, bueno, abrazándose todos y me dice Jesús Lagos Solís que nos han nominado. Y yo, bueno, han nominado a Brian Aitor. Y dice, bueno, pero nos han nominado, y eso me recordó un poco a cuando pues marcáis un gol y lo celebramos todos. Esa sensación de equipo, ¿no? Y esa sensación de equipo, eso ha sido, pues, no se va a repetir en otro rodaje, y ha sido un regalazo, o sea, es una manera de trabajar que me la llevo para siempre, ¿no? Así que sí. Y tú ahora mismo, Helen, que estás en diferentes proyectos, ¿cómo ves? Porque igual que hablábamos, que el deporte, ¿no?, es ese reflejo de la sociedad, también a través del cine, del teatro en general, del arte, ¿no?, tenemos que dar pues, ese espacio y esa visibilidad de realidades que existen, de diferentes clubes, diferentes tipos de deporte, y que no todo el mundo conoce, ¿no? O sea, al final, si tú no lo estás viviendo o no lo vives a tu alrededor o con gente cercana, parece que no existe, pero es que existe. Entonces, a través del cine, del teatro, bueno, de la cultura, como hablábamos en general, es la forma de transmitirlo, ¿no? La diversidad en absolutamente todo. Totalmente, sí, eso es que estoy súper de acuerdo. O sea, el cine es una herramienta muy poderosa para crecer en igualdad. Justo la película de Campeones yo creo que ha marcado pues una evolución en la representación de personajes diversos en la ficción, y me parece que es muy poderoso. Yo creo que la gente, las personas con discapacidad muchas veces han sentido cierto pavor, no se han querido como acercar a ellos y a ellas, pues porque les da miedo, porque lo que no conocemos a veces nos da miedo, y esta película pues lo único que ha hecho es acercar al espectador a este mundo tan chulo. Pero realmente, o sea, la película lo único que hace es acercar, pero luego hay mucha gente que trabaja día a día porque tengamos un mundo más inclusivo y más diverso. Yo, por ejemplo, como mi personaje acerca a esta gente a este mundo, pero hay gente que se dedica a esto y es una pasada. El trabajo social que hay detrás, asociaciones... Las asociaciones... Son esenciales. Es increíble, yo he flipado, o sea, desde que he rodado esta película ya me he quedado enganchada a ese mundo porque me parece precioso y sí, y el cine pues esto, acerca mucho a la gente, y Campeones, la verdad que sí, no solamente... Por supuesto, es una película que acerca a la gente, a las personas con diversidad funcional. Justo Campeones no solamente también acerca un poco a las familias, a los centros ocupacionales, al bullying en las aulas, la historia tan bonita que hay entre la entrenadora y la coach también es diversa. Y me parece que cumple una labor social muy importante, y tenemos que seguir haciendo este tipo de cine. Personajes reales, historias reales. Exacto, y cuando hablamos de diversidad es que lo es todo. Nosotros, es que parece que el capítulo de hoy toca todos los palos de la concejalía, ¿no? Tenemos juventud,
diversidad, innovación tecnológica, bueno, pues la tableta esta y deporte, ¿no? Hoy tocamos un poquito todo, ¿no? Pero es verdad que diversidad lo es todo. O sea, cuando hablamos de diversidad es absolutamente todo y en la película es lo que tú dices, al final se refleja todo. Personas con diferentes capacidades, pero también el colectivo LGTBI, orígenes diferentes, absolutamente todo. Nosotros en diciembre hicimos el primer torneo por la diversidad, que elegimos Fútbol 7. El próximo, ya sabiendo que juegas al fútbol, te voy a llamar, Sergio. El próximo torneo vas a venir a jugarlo con nosotras. Pero lanzamos lo que son los torneos por la diversidad. Hicimos la primera edición, modalidad Fútbol 7. Y al final se apuntaron 14 equipos, 150 personas para ser un primer torneo súper chulo. Y teníamos equipos mixtos, femenino, masculino mezclado, luego había un equipo femenino, otro equipo masculino, edades súper diferentes, orígenes muy diferentes, otro equipo con diferentes capacidades y estuvo chulísimo, es lo que hablamos. Eso no era un torneo para ir a ganarlo, no, era un torneo para disfrutar, para jugar, para conocer al que tenías enfrente también, ¿no? Y se hizo como mucha piña y fue muy bonito. Pero bueno, ya os avisaremos porque vamos a montar torneo de pádel, si te gusta el pádel también te vamos a enganchar. Torneo de pádel por la diversidad, torneo de baloncesto por la diversidad también, o sea que ya irás bien. Y a Jesús Lagos Solís, bueno, a todos los campeones les encanta, pero Jesús justo también le da mucho al pádel y tal. No, vamos a venir al Corcón todos. Cuando queráis. Perfecto. Nosotros, además, bueno, ya os adelanto que queremos montar unas jornadas de deporte diverso e inclusivo, de diferentes deportes que nuestros clubes también puedan ayudarnos, ¿no? A acercar el deporte a todas las personas con la capacidad que sea y que estáis invitadísimos para acompañarnos, que será un placer veros a todos y que nos enseñéis. Yo lo narro, que soy malísima. Tú lo vas narrando, claro. Yo lo narro y ya juegan, está. Exacto, y veo cómo metéis canastas y goles y lo que queráis. Pero vamos, que oye, mil gracias por este ratito, por acompañarnos, por venir al Alcorcón, por visitarnos aquí en la Canaleja, que estamos en uno de los polideportivos clave de Alcorcón, donde nuestros clubes de básquet compiten aquí y entrenan. Y nada, esta es vuestra casa y ha sido un placer. Helen, Sergio, Andrea, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.